¿Qué tal? Bienvenidos a Nuevo Mundo Televisión. Seguimos en la radio a través del 96.1 de Nuevo Mundo. Gracias por su sintonía. Es un gusto saludarles y desearles que tengan un excelente martes. Hemos estado abordando la temática nacional desde la radio y desde la televisión. Hemos estado informando de todo lo que ha pasado en Guatemala en estos primeros meses de gobierno. Ya se están cumpliendo 9 meses prácticamente del nuevo gobierno asumido por el doctor Alejandro Yamatei, después de una campaña electoral que fue bastante interesante. Y muchos seguramente nos estamos preguntando ¿y qué se hicieron los candidatos a la presidencia? Que eran 24 al final de cuentas. Y hemos estado, como medio de comunicación y periodistas, hemos estado tratando de contactar y de conocer qué es de los candidatos. Hoy está con nosotros justamente el ex candidato a la presidencia de la República por el Partido Humanista, el licenciado Edmund Mulet. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Marvin, un gran gusto siempre estar acá con ustedes y para que vean de que sí soy yo, ¿verdad? Porque a veces con mascarilla no lo reconocen a uno, pero sí soy yo. No, o por aquello de que digan que los políticos mienten. Sí, mienten o que alguien me está suplantando, sí. Pero no es el caso. El que está aquí es Edmund Mulet y estoy aquí para servirle. Muchas gracias. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Cuéntenos qué ha sido de licenciado Edmund Mulet después de la campaña electoral. Bueno, después de la campaña electoral el año pasado, pues seguimos trabajando en lo que era el antiguo partido que me postuló a la candidatura presidencial, el Partido Humanista. Pero, como ustedes saben, yo tuve que renunciar a ese partido que yo ayudé a fundar y a crear, incluso antes de la toma de posesión de los nuevos diputados, vi yo ahí cosas que eran realmente inaceptables, negocios. Empezaron a ofrecer el secretario general adjunto 1, el secretario general adjunto 2, algunos diputados empezaron a ofrecer candidaturas a alcaldías y diputaciones para las elecciones dentro de 3 años a cambio de dinero. A usted quiere ser candidato a alcalde, con mucho gusto, pero nos tiene que dar tanto. O sea, una serie de cosas típicas de la vieja política. Empezaron a negociar en posiciones en la presidencia del Congreso o votos también en el Congreso a cambio de dinero. Empezaron a estafar a las personas ofreciéndoles posiciones en el Ejecutivo. Imagínense usted, con mucho gusto yo le consigo una plaza ahí, pero deme 20,000 quetzales, y así robándole y estafándole a la gente. Una serie de cosas que son, por supuesto, totalmente contrarias a lo que queremos construir en Guatemala. O sea, esas prácticas de la vieja política, para eso estamos en política, para romper con esas prácticas, y sin embargo ellos cayeron ahí con los pies hinchados en la trampa de la vieja política. No estuvieron a la altura de las circunstancias, no entendieron el momento histórico, político que estamos viviendo en Guatemala. Y como a mí nadie me hace caso, pues no me hicieron caso y siguieron con sus prácticas. Entonces los denuncié y fue en febrero de este año que yo renuncié a ese partido político. Debo decir que no son todos los diputados, ahí llevamos 6 diputados al Congreso y de estos 6, 2 pues no están trabajando con esa bancada, aunque no pueden renunciar oficialmente por el tema del transfugismo, pero están coordinando y trabajando conmigo y no vinculados pues a esa bancada. Y este es un momento oportuno también para reiterar y volver a decir, repetir que yo no tengo absolutamente nada que ver con el Partido Humanista, ni con sus procesos ahora de reorganización o acciones que tengan en el organismo legislativo. Y mientras tanto estamos organizando nuestra propia y nueva plataforma política. Lamentablemente con el tema del COVID-19, todos los trámites, como sabemos, administrativos, judiciales en la administración pública han estado suspendidos. Entonces la presentación del acta notarial del grupo promotor, según la ley electoral, para constituir un nuevo partido político, pues eso no se ha podido acelerar. Sin embargo, ya hicimos consultas en el registro de ciudadanos y ahora nos dijeron que ya empiezan pues a tramitar y a resolver estos expedientes. Entonces en los próximos días vamos a presentar el acta, yo calculo que más o menos el 12 de octubre vamos a presentar el acta respectiva al registro de ciudadanos y ya en su momento anunciaremos el nombre, el
el logo, la denominación, la conformación pues de esta nueva organización que será la plataforma para el vehículo electoral para las próximas elecciones. Hay que recordar que la convocatoria a elecciones es dentro de 30 meses, o sea que estamos realmente a la vuelta de la esquina, y en ese momento, en estos meses, pues Marvin, hemos estado identificando los liderazgos a nivel nacional de quienes pueden ser candidatos a alcaldes. Todavía no estamos en el proceso de identificación de candidaturas a diputados, pero sí aplicando ciertos criterios bastante severos en la calidad de las personas que deben participar y pueden representarnos a nivel municipal, y después ya entre todos iremos viendo quiénes serán los candidatos pues a diputados. Bueno, la historia que nos cuenta de por qué se va del partido, la política justamente es el arte de la negociación para la resolución de problemas sociales, económicos o de la índole de un Estado. Y a usted el Congreso no le es ajeno, porque usted fue presidente del Congreso y sabe perfectamente que esas negociaciones son muy recurrentes en el organismo legislativo. De antemano usted debió haber sabido que así iba a ser. No es posible identificar ese tipo de... Pero hay que hacer una distinción entre qué tipo de negociaciones y qué tipo de negociaciones. Hay negociaciones en temas ideológicos, puede ser, o programáticos, o implementación de una iniciativa de ley, o de temas presupuestarios, ahí puede ser. Pero ya cuando se trata de negociaciones a cambio de dinero, donde ya... Eso ya es corrupción. Y eso ya es corrupción. Entonces, y eso ha sido prevaleciente en Guatemala en los últimos años, y que es lo que queremos romper y que dejar atrás. O sea, esa fue la razón fundamental, porque la negociación, por supuesto, el diálogo es importante. Entonces, ¿qué pensás? Yo pienso acá, en esta ley, en esta iniciativa, le quito una coma, le pongo un acento, una tilde. Claro. Eso, por supuesto, esto es lógico, normal, es humano, y es la forma pues de hacer política. En una iniciativa de ley también hay intereses y agendas de grupos y sectores que no les interesa esto, otros que tienen preferencia por otro tema. O sea que esas negociaciones, para eso son las comisiones de trabajo. Claro. Pero ya cuando se dice, bueno, con mucho gusto, con muchísimo gusto aprobamos esta iniciativa de ley, pero ¿cuánto me dan? Eso ya es otra cosa, pues, y es donde no podemos seguir en esa práctica, que lamentablemente, como sabemos, todo el sistema en Guatemala, político, administrativo, judicial, securitario, está infectado por la corrupción. Lamentablemente. Entonces, esa es una realidad, y si seguimos en esa espiral de autodestrucción, este país no va a salir adelante. Y por eso es que en Guatemala no hay inversión. ¿Qué inversión nacional o internacional va a venir a un país donde no hay certeza jurídica, no hay Estado de Derecho, donde impera la corrupción, donde todo trámite se puede realizar siempre a cambio de mordidas? Entonces, si no rompemos eso, no vamos a salir adelante. Eso es una cuestión de principio pues, que tenemos que tener. Entonces, en este momento, el licenciado Mulet está trabajando en una nueva plataforma política. Así es. ¿Cómo va la organización? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Ya tienen definida la filosofía? ¿Va a ser la misma filosofía de humanista? ¿Cómo lo están trabajando? Ya tenemos pues nuestro Instituto de Formación y Capacitación, dirigido precisamente por el diputado Estuardo Rodríguez Aspuru. Ahí tenemos más o menos 30 politicólogos, especialistas, sociólogos, trabajando en lo que es el tema de la ideología, de los principios, de los objetivos. Eso va caminando muy bien, por supuesto siempre dentro de los principios democráticos, liberales, de respeto a la propiedad privada, a la familia, el respeto a la familia, al individuo. Todo eso son cosas fundamentales que estarán ahí en esa ideología, y por supuesto la necesidad de tener ese elemento de solidaridad humana también, que debe tener todo responsable político. Tenemos al grupo también de estrategas electorales, voluntarios todos, que están trabajando en lo que es la campaña electoral, los perfiles de los candidatos, del propio candidato presidencial, todos esos temas muy sofisticados ahora de comercialización de marcas políticas y de nombres. Está el grupo de profesionales, ya son más o menos 700 y pico de profesionales que están integrados en mesas temáticas que están desarrollando la base de lo que va a ser nuestra propuesta de plan de gobierno en muchos aspectos pues, de la administración pública, de la vida nacional, desde temas de medio ambiente hasta temas anticorrupción, de deslegislación, de
facilitar los trámites administrativos, temas fiscales, todo eso ya se está trabajando en estas mesas temáticas con gente que conoce, con especialistas, con expertos, gente que tiene experiencia, porque no queremos llegar al gobierno a improvisar. Necesitamos gente que conozca, que tenga esa expertise en cada uno de estos temas para ir preparando este plan de gobierno. Y como les he dicho, las instrucciones que les he dado es un plan de gobierno que tiene que ser concreto, práctico, sencillo y realizable, porque a veces pues, se presentan planes de gobierno, pero que no son realmente aplicables en cierta realidad. Entonces, la realidad guatemalteca tiene que tener un plan de gobierno, un plan de país, que le llamamos nosotros, algo que se pueda cumplir en el corto plazo. Cuando usted habla de gente de experiencia, ¿está hablando de políticos conocidos? Hay sobre todo personas que han sido funcionarios públicos, no necesariamente políticos, gente con experiencia en la administración pública, gente que han sido, que conocen desde la base cómo se prepara un presupuesto, por ejemplo, gente que conoce han sido funcionarios en el RENAP o en el Servicio Civil o en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Agricultura, o sea, no necesariamente políticos, sino gente, como digo yo, técnicos que conocen de esta y que son muy importantes para que los políticos puedan después tomar las decisiones necesarias. La pregunta es porque hace un momentito usted decía que si este país, el sistema no cambia, el país no va a salir adelante, y el país obviamente no ha salido adelante en los últimos tiempos porque son los mismos políticos los que están reciclándose en partidos políticos, y por eso iba la pregunta. Sí. ¿Es con los mismos políticos? Ahora, hay que reconocer también que en la vida nacional, en muchos partidos políticos, hay dirigentes políticos de gran valía, gente responsable, gente capaz, gente que ha trabajado como representantes políticos, que tienen esa experiencia y que sí se adaptan, aceptan nuestros principios y están en la misma página que nosotros en el tema, sobre todo de combatir la corrupción, son bienvenidos, porque también necesitamos ese tipo de capacidad política, porque lo que queremos también es ganar las elecciones y queremos tener una buena base política a nivel municipal y a nivel legislativo. Y los votos, las elecciones se ganan con votos y los votos los generan los líderes. Y la idea no es llevar a muleta a la presidencia, eso es lo menos importante. Llegar como Jimmy Morales a la presidencia o llegar como Alejandro Giammattei a la presidencia sin una base política, realmente, honestamente les digo, ¿para qué? Aquí necesitamos una buena base política para cumplir, llevar a cabo un plan de gobierno y cambiar la dirección del país. Pero llegar como estos dos últimos o tres presidentes, sujetos a chantajes, a extorsiones, sin gente capaz alrededor de ellos para sacar adelante al país, realmente no vale la pena. Cuando usted dice la idea no es llevar a Edmundo Mulet a la presidencia, ¿significa que usted no va a ser el candidato? El propósito principal no es llevar a Mulet a la presidencia, el propósito principal es cambiarle el rumbo al país para que no nos acerquemos cada vez más a convertirnos en un estado ¿Pero con el licenciado Mulet en la presidencia o con cualquier otro? Si hay alguien mejor, si hay alguien con más capacidad y con más experiencia, de eso se trata, ¿verdad? En este momento yo estoy dirigiendo ese proceso político de este partido político, de esta plataforma, estamos aglomerando esta serie de liderazgos. Usted como dueño de una empresa grande o pequeña, un empresario, necesita contratar a gerentes para su empresa. ¿A quién va a contratar? ¿A un recién graduado de la escuela de administración pública o graduado ahí de la universidad? ¿O va a contratar a un gerente o a gerentes que tengan capacidad y experiencia demostrada? Porque si no, el riesgo es demasiado grande. Pero alguien dice que hay que combinar experiencia y juventud. Así es, totalmente. Así que creo que vale también. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Vamos a la pausa. Muy bien. Nos corresponde un corte comercial. Estamos conversando con el ex candidato presidencial Edmundo Mulet, hoy en nuestros estudios, conociendo qué está haciendo, cuál es su proyección, y vamos a platicar de la coyuntura nacional, licenciado. Pero antes vamos a un corte, ya regresamos. Seguimos conversando con Edmundo Mulet,
político, ex candidato a la presidencia de la República, hoy en nuestros estudios. Licenciado, creo que es importante conocer cuál es la opinión que usted tiene, cuál es el análisis, la evaluación que hace de la gestión de los primeros meses de gobierno del presidente Yamatei, pero básicamente de hacia dónde va el país. Ay, Marvin, usted sí me está deprimiendo con esa pregunta, ¿verdad? Porque es realmente cuando hace un examen de la performance, del desempeño, desenvolvimiento de este gobierno, es deprimente, es lamentable, es triste y ya puede uno proyectar, lo puedo decir con todo el dolor de mi corazón, que tuvimos 4 años perdidos con Otto Pérez Molina, 4 años perdidos con el señor Jimmy Morales y ahorita se proyectan otros 4 años perdidos, o sea que aparte pues de todo el tema del COVID-19 que ha sido difícil, hay que reconocerlo, en todos los países del mundo, no solamente en Guatemala, la administración de esa crisis, de esa pandemia, pero en todo lo que es la administración pública en general es realmente lamentable. Yo diría que hay una ineptocracia. Si usted examina todos los ministros de Estado que están ahí, con 1 o 2 excepciones, diría yo, pero los demás, ¿de dónde salieron? ¿Qué capacidad tienen? ¿Qué experiencia? O sea, ¿qué están haciendo? No tienen ni idea de lo que están haciendo ahí. Y lo hemos visto en la ejecución presupuestaria también, no solamente en los temas de salud, sino en todos los ministerios. O sea que no han llevado gente de nuevo con capacidad y con experiencia. Por eso le mencionaba yo anteriormente que estamos preparando un grupo de personas para gobernar, pero gente que sepa y que conozca. Porque si vamos a llevar muchachitos recién graduados de una escuela a gobernar, eso no es gobernar, eso es ser irresponsables con la situación general del país. Entonces yo veo acá una ineptocracia, una incapacidad de gobernar, una crisis política también que no se ha podido resolver, no solamente en el Congreso de la República, en el organismo judicial, en la Corte de Constitucionalidad, con una serie de fuerzas ahí oscuras de un lado y del otro, que también tienen paralizado al país. No se ven acciones pues, de gobierno, un presidente que ha sido declarado persona non grata en la mayor parte de departamentos del país por todos los grupos, sectores indígenas. Entonces es difícil para un presidente gobernar en una situación así. El divorcio manifiesto, evidente que existe entre el presidente de la República y el vicepresidente de la República. El vicepresidente emitió un tuit el día que salió el presidente Yamatei anunciando que tenía COVID. Y el vicepresidente Castillo saca un tuit diciendo: ayer por ciertas llamadas telefónicas me informaron de este problema de salud del presidente y le deseo todo lo mejor. O sea, ni siquiera se dirigen la palabra. Entonces, eso es un gran problema también para la ejecución del gobierno, de los programas, etcétera. O sea que hay una serie de elementos sí, muy preocupantes y lamentablemente, de nuevo, hay que decirlo, el tema de y disculpen la palabra, la maldita corrupción. Ahí está prevaleciente de nuevo en todas partes y hemos visto pues que no se mueve la hoja de un árbol en el gobierno si no hay negocios, si no hay comisión, si no hay mordidas. Es lamentable. Yo tengo evidencias ahí de todos los días en todas partes de esa actitud y eso es lamentable y eso es... Yo lo he visto en muchas otras partes del mundo cuando entran los países en esa espiral de autodestrucción, llega un momento en que la gente ya no cree, ya no tiene confianza en el propio país, en el propio sistema, en las propias instituciones y entra la actitud del sálvese quien pueda. Señores, esto ya se hundió, esto ya se terminó, esto ya no tiene solución, esto ya se perdió. Entonces así la gente anda viendo que sálvese quien pueda, pues, y lo vemos en el sector privado, en el sector político, en la administración pública. La gente está ahí viendo cómo se salva de esta situación. Sí. Entonces, y eso no hemos visto, pues, por parte del Estado, del gobierno, de los dirigentes del país, pues, ese esfuerzo de renovación nacional que se necesita, incluso psicológico, pues, o sea, ya no digamos en administración, en decisiones, en desarrollo, en inversión, en creación de empleo, en nada. En este momento el argumento podría ser que debido a la pandemia no se ha podido dinamizar y no se ha podido llevar a cabo
la ejecución de un plan de gobierno. ¿Usted lo cree? No, por supuesto que no. Una cosa es la pandemia, una cosa es la salud, una cosa es atender esas necesidades, pero hay muchos otros aspectos de la administración pública que no están afectados por la pandemia. Guatemala, en los últimos 9 meses de este gobierno, ha aumentado la cantidad de niños que se están muriendo de hambre, niños desnutridos, cuando eso no tiene nada que ver con el COVID. Los programas están ahí, los recursos están ahí, es cuestión de implementarlos y de cumplir con esas. Ahora, ahí acuérdense que ese es un problema estructural. Pero se había hecho un esfuerzo durante muchos años, por lo menos para mantenerlo, pero no aumentar. Ha aumentado los niños en desnutrición crónica en Guatemala, más que en los últimos 10 años en Guatemala, en estos primeros 6 meses de gobierno. Entonces, es un programa específico, por ejemplo, donde no ha habido nada. En temas de educación, ¿qué se ha hecho en temas de educación? Lanzaron un programa de seguro médico infantil que costó 200 millones de quetzales. Yo quiero hacer un examen, que se haga un examen, una auditoría de cuántos niños cuántos padres de familia llamaron a la consulta médica de un seguro que es totalmente ineficiente. ¿Quién está detrás de ese seguro? ¿Qué negocios hay? ¿Qué comisiones hay? Esto lo está administrando el Crédito Hipotecario Nacional. Yo sé de algunas personas, elementos ahí que están metidos en ese negocio. Y ahora este gobierno está proponiendo de nuevo en el presupuesto del año entrante 300 millones de quetzales para un seguro médico escolar, cuando no es totalmente ineficiente. Con una décima parte de este dinero se pueden construir los centros de salud necesarios de cercanía, no solamente para los niños, sino para la población en general. O sea, no se están atendiendo las necesidades prioritarias del país. Mire en infraestructura, en carreteras, en caminos. Mire, la CA1 está destrozada, reventada. Ahí están haciendo unos parchecitos. Todos los caminos, todo lo que es infraestructura, mantenimiento de carretera suspendido. ¿Eso qué tiene que ver con el COVID? Absolutamente nada, nada. Covial no está haciendo su trabajo. O sea, es un desastre. Entonces, así lo vemos en toda la administración pública, que esto se está cayendo a pedazos. Y le puedo hablar de todos los ministerios en esa misma dirección. O sea, yo veo la situación, volviendo a su pregunta, Marvin, la situación general del país es preocupante. No solamente en el tema político, de administración pública, de ejecución, también de percepción del país. Hemos ido rebasando todos los límites posibles en cuanto a los índices de desarrollo humano. Guatemala sigue perdiendo en todos los índices de desarrollo humano, en todo. Estamos a la cola en todo, peor que Haití. Entonces, y vemos no hay diría yo, un interés. Pero sí cree que esta parálisis provocada por la pandemia, ¿cree que ha venido a agravar los problemas sociales que hemos... Indudablemente, los ha venido a agravar, pero no es excusa, no es pretexto para que el Estado no siga cumpliendo con sus obligaciones fundamentales. Hay otro tema que creo que también es importante abordarlo con políticos como usted, que aparte... pues tiene la experiencia de haber sido presidente del Congreso, de haber trabajado para la Organización de Naciones Unidas y conoce, tiene un panorama muy claro de cuál es el contexto nacional e internacional. Y en este momento hay una crisis por la falta de elección de cortes. ¿Cómo está incidiendo eso en la debilidad de un Estado? ¿Cree que estamos llegando a una situación de un Estado fallido, un Estado en crisis? ¿Cómo lo califica? Yo califico a este gobierno como un gobierno fallido en un Estado fallido. Ahí estamos en esa situación, no estamos avanzando en nada. Y el tema de la administración de justicia es muy preocupante. El nivel de impunidad que existe en Guatemala. Usted sabe, Marvin, que el 98% de los asesinatos y homicidios en Guatemala quedan impunes. Una persona que quiere asesinar a alguien, matar a alguien, tiene el 98% de posibilidades de que nunca se sepa, de que nunca sea castigado. ¿Es eso justicia? Y la paralización ahorita en la elección de magistrados de la Corte Suprema, con magistrados de sala, y que se va a continuar para la elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, hay unas fuerzas oscuras que conocemos quiénes son, de la vieja política, del pacto de corruptos, que están impidiendo que Guatemala avance y con consecuencias terribles para el país. ¿Quién va a venir a invertir a Guatemala donde no hay un sistema de justicia que funcione?
funcione. ¿Quién? Entonces eso tiene efectos no solamente en el tema de inversión, de generación de trabajo, de empleo, sino que también en la imagen general del país. Entonces yo digo que la imagen general del país a nivel internacional y que afecta a todos los demás aspectos de la nación es grave, de gravedad, y ahí tenemos pues que hacer algo. Muchas personas hablan de que hay que revivir el turismo, que hay que atraer la inversión, que hay que generar trabajo, pero mientras existan esas condiciones como están ahora en Guatemala, nadie va a venir a invertir a Guatemala. Grandes corporaciones internacionales que se quieren beneficiar del mercado común centroamericano nunca van a poner su fábrica, su empresa, nunca van a generar empleo en Guatemala. Van a Panamá, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador. De todas maneras se van a beneficiar con los consumidores guatemaltecos, parte del mercado común centroamericano, pero la fábrica, la empresa no la van a poner acá. Los riesgos son demasiado altos, demasiado grandes, no solamente en temas de infraestructura, el tema de la violencia, de la inseguridad, falta de Estado de Derecho. Viene el presidente Yamatei y cancela la continuación de la carretera al Atlántico, que se está haciendo mediante el apoyo del gobierno de China a Taiwán, financiamiento, construcción. Dice que ya no. Entonces que del rancho, el Progreso, a Puerto Barrios y Zabal, que esa carretera ya no se va a continuar. Entonces, esa es la columna vertebral de la economía del país y quedó suspendido, y a un enorme riesgo también porque hay una serie de accidentes todo el tiempo, los trailers, los camiones, es la carretera más transitada del país, suspendido, y eso afecta también el desarrollo del país. Tomar un ejemplo del tema de decisiones erráticas que se han hecho en tema de infraestructura. En declaraciones del presidente en su momento, en los primeros días de su gobierno, dijo que había negociado que esa carretera se detuviera porque esos fondos los quería para la construcción de hospitales. ¿Qué opina de eso? Pues los hospitales son importantes también, pero ahí está el BID, que también ofreció financiamiento para la construcción de hospitales y a una tasa inferior a la que ofrecían los taiwaneses. El presidente dijo, no, ya le pedí a los taiwaneses que no hagan la carretera, sino que hagan esos recursos para los hospitales. Y le voy a pedir al BID que financie la carretera. Cuando los estudios de factibilidad, los planos, financiamiento, todo listo para continuar con la carretera, y hacen un trastrueque ahí, y ahí vemos la inmovilidad. O sea, yo a veces no entiendo, no comprendo muchas decisiones que van en contra de los intereses de los guatemaltecos. Ahora, en esa parte de la infraestructura, que es muy importante, y la infraestructura vial, y obviamente para un puerto tan importante como es Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, y Puerto Barrios, creo que vale la pena una infraestructura en buen estado. Pero el país necesita muchas cosas, obviamente, y no se ha resuelto en mucho tiempo. No sé si en este gobierno se va a resolver de alguna manera, pero ¿cuál es la visión hacia dónde debe ir Guatemala? O hacia dónde debe llevarle el gobierno al país, porque no tenemos cortes, no hay cortes Suprema de Justicia, no hay cortes de apelaciones. La Corte de Constitucionalidad, con dos magistrados, uno que ya falleció, el presidente acaba de fallecer, y uno que no se sabe cuál es su estado de salud, está incompleta, ¿qué sensación le da a un político? Pues como dije, la primera expresión que tuve cuando me preguntó sobre cómo veía yo la situación del país, pues es deprimente, o sea, es preocupante, ¿Y cómo eso podría, o puede, o incide en la decisión de los inversionistas a querer venirse a sentar a Guatemala y desarrollarse? Como están las cosas en este momento, en este país, con esta dirección nacional, no va a haber salida, no hay salida. O sea que mientras el presidente no tome decisiones en cierto sentido en cambiar ministros y poner gente eficiente, en cambiar asesores que no están cumpliendo con su trabajo, en cambiar su actitud también, porque aquí lo que hace falta también, hablábamos de eso, de un diálogo, de una conversación nacional, y escuchar también, ser flexibles, o sea que eso es importante, y eso no lo estamos viendo. El presidente a principios de su gobierno constituyó un grupo de asesores de diálogo nacional, se reunieron una vez, los juramentaron y nunca más los volvieron a convocar. Nunca. Entonces, primero el diálogo interno dentro del gobierno, que el presidente y el vicepresidente se pongan de acuerdo. Mientras esa dicotomía exista, esa división, esa fractura exista, es difícil que el gobierno también pueda funcionar. O sea, son elementos así esenciales de
administración pública, el funcionamiento del Estado que hay que resolver. Porque podemos hablar de muchísimas otras cosas, pero si no hablamos de estas cosas fundamentales, lo demás yo no lo veo cómo se va a resolver. Yo creo que todo radica, acuérdense que en el sistema nuestro, en una república, la base son 3 poderes del Estado y hay que hablar de esos 3 poderes del Estado, que son el sustento de la nación. Y en eso hay que destacar la labor que está haciendo el Congreso de la República. En este momento pareciera ser que la pandemia los llevó a los 3 poderes a pensar en lo mismo. El Congreso no ha avanzado en legislación que hace falta. Su partido o su ex partido, porque la ideología supongo que quedó allí. ¿Cómo cree cómo ven el Partido Humanista dentro del Congreso? ¿Cómo se está manejando? ¿Mantienen los principios del partido o están ya cada quien por su lado? ¿Cómo lo ve usted ahí? Por eso fue mi separación, pues ellos se desviaron completamente de los principios originales de lo que queríamos impulsar. Y ve usted esa bancada, ahora es llamada humanista, que es de 4 diputados, totalmente irrelevante. O sea, no había una iniciativa de ley, no había una idea, no había una acción, nada, absolutamente ¿Cómo nada. concatenar a los 3 poderes del Estado para que funcionen tal y como la Constitución dice, de manera coordinada para sacar adelante el país? El presidente de la República es el que debe representar la unidad nacional, eso dice la Constitución de la República, y no vemos al presidente de la República dialogando, convocando, liderando el país en esa dirección. El Congreso de la República está dedicado a negocios. ¿Qué negocios hay? ¿Qué comisiones hay? ¿Qué inversiones hay? ¿Qué votos hay para yo poder vender mi voto? O sea, a eso están dedicados. O sea, falta ese liderazgo nacional. Yo no lo veo. Y el presidente de la República era el que debiera ser el que estuviera liderando pues, ese proceso de diálogo entre los 3 poderes del Estado. No ha sido fácil, me imagino también, como no lo fue fácil para Jimmy Morales, cuando el presidente Giammattei tiene que negociar con 13 bancadas diferentes el que se pase una ley. Y entre más se debilita el presidente, más pierde credibilidad, más caro le cuesta pasar legislación, porque entonces lo que hay que pagar ahí es aún más elevado. O sea que aquí hace falta visión, liderazgo de los propios integrantes, pero uno ve el liderazgo en el Congreso de la República, esa junta directiva. Eso, yo no veo ahí a nadie con la mentalidad, la claridad, la visión, el sentido nacionalista para empezar a resolver estos temas. Están al servicio de fuerzas oscuras, como hemos visto. Vamos a ir a un nuevo corte, licenciado, pero cuando regresemos quiero que hablemos de los políticos. ¿Qué se hicieron todos esos políticos que estuvieron haciendo campaña, haciendo propuestas para sacar adelante el país y hoy no se les ve? Deberían de estar pronunciándose y proponiendo ideas para ayudar al gobierno, porque independientemente de que el presidente sea el doctor Giammattei, todos los guatemaltecos estamos llamados y principalmente los políticos que hacen propuestas o han hecho propuestas estarían llamados a colaborar para sacar adelante al país. Vamos a la pausa. Estamos conversando con el licenciado Edmond Mulet, político, ex candidato presidencial, hoy en los estudios de Nuevo Mundo, Televisión y Radio Nuevo Mundo. Ya regresamos. Estamos de regreso para conversar con el licenciado Edmond Mulet, político, ex candidato presidencial, hoy en los estudios de Nuevo Mundo, de Televisión y Radio Nuevo Mundo. Antes del corte, licenciado, le decía, ¿qué se hicieron todos los políticos, todos los candidatos a la presidencia de la República que aquí vinieron? Los entrevistamos y aquí nos plantearon que tenían planes de gobierno y que la idea era sacar adelante al país y que eso era lo más importante. Pero no se les ve en este momento haciendo propuestas, haciendo análisis, haciendo ningún tipo de trabajo político en pro de sacar adelante a una nación. Y hay un centro de gobierno, aquí quiero enlazar esto, un centro de gobierno. ¿No cree que un centro de gobierno que creó el presidente, que de hecho ya existía, pero ahora ya está creado a través de un acuerdo gubernativo, pero no cree que estos políticos deberían de ser parte de ese centro de gobierno? En la campaña anterior hubo gente extraordinaria realmente que participaron como candidatos, gente con experiencia política, administrativa en el Estado que participaron
no fueron favorecidos por el voto. Muchos de esos partidos que ellos representaron fueron cancelados porque no alcanzaron el mínimo. Algunos de ellos están todavía activos, por ejemplo, el licenciado Luis Velázquez, que fue candidato del partido Unidos. Él está muy activo en redes, da conferencias, pláticas, recomendaciones en temas puramente de Estado administrativos, y creo que es unas propuestas positivas que ha hecho. El señor Roberto Arzú está ahí también ya reconfigurando su plataforma política, muy activo, también más criticando que proponiendo, pero también ahí muy presente. Pero la crítica muchas veces ayuda. No es buena, sí. Está la señora Telma Cabrera también recorriendo el país, está Manuel Villacorta. Ellos también fueron candidatos presidenciales y están activos algunos aspirantes que ya no lograron serlo, como Suri Ríos o Telma Aldana, que también están activos, identificando liderazgos a nivel nacional, organizando sus plataformas. O sea, eso me parece muy positivo. O sea, no todos los que participaron se desvanecieron, sino que esa capacidad y experiencia acumulada, pues creo que está ahí presente. Ahora, ya para participar como asesores de un presidente en un centro de gobierno, pues es decisión del presidente de la República. Y como usted dice, estos conceptos de centros de gobierno existen en todas partes. No todos se llaman centro de gobierno, y el presidente necesita tener asesores alrededor de él, no solamente los ministros, el vicepresidente, sino otro nivel de personas con mucha capacidad, con mucha experiencia, pero que no necesariamente están involucrados en temas administrativos o de decisiones políticas, sino que asesoran al presidente, aconsejan al presidente. El presidente les pregunta, les pide consejo en algunos términos, y ellos lo dan. Y eso existe en todas partes. Pero ya poner en un centro de gobierno a gente totalmente incapaz, gente que no tiene ninguna experiencia, ninguna visión de absolutamente nada, ponen a bachilleres, eso es, yo diría, nepotismo o es favoritismo político, pero no se está aprovechando ese espacio para poner a la mejor gente alrededor del presidente para que lo pueda guiar, acompañar, porque el presidente no sabe de todo, pues, entonces necesita escuchar y necesita asesorarse. Y esa posibilidad de tener gente alrededor de él la desperdició. O sea, él no escucha, no tiene gente adecuada alrededor de él, y hemos visto cómo el centro de gobierno se ha convertido en un centro operativo, cuando eso también contradice la Constitución Política de la República de Guatemala, porque para eso está el vicepresidente de la República, quien coordina el gabinete y los diferentes gabinetes especializados. Está la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia, que también tiene sus funciones en muchos aspectos de la administración pública que no le han permitido hacer su trabajo. Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, que tiene que ver con todo el tema de gobernaciones, asignaciones constitucionales a nivel nacional, y que ya tienen esas funciones, y sin embargo este centro de gobierno ha usurpado muchas de estas otras funciones, duplicado muchas de estas cosas, y no está cumpliendo con su función principal, que sería la de asesorar al presidente, sino más bien le está creando problemas. Y el representante del centro de gobierno no debiera ir a inaugurar hospitales, pues eso no le corresponde al centro de gobierno, eso le corresponde a la ministra de Salud Pública, por ejemplo. O sea que están usurpando funciones de otros, y gente que fue electa, como el vicepresidente de la República u otros funcionarios de alto nivel, han sido totalmente descartados del círculo de toma de decisiones, y eso, por supuesto, favorece, facilita la descomposición que estamos viendo. ¿Cuál o cómo debería de ser la actitud entonces de los políticos opositores al gobierno? ¿Sería de crítica o sería de propuesta? Pues yo empecé en una actitud de propuesta, de apoyo, de respaldo, porque todo presidente electo, todo gobierno electo democráticamente, pues merece pues un espacio, un apoyo, porque entre mejor le vaya a un presidente, a un gobierno, mejor le va a ir al país. Entonces yo he tratado de ser lo más propositivo posible, pero llega un momento en que también es que tiene uno que criticar, uno también tiene que señalar las falencias, las debilidades, los errores, las atrocidades que se están cometiendo. Entonces cuando se puede, pues se apoya, se respalda, se sugiere algo, pero cuando uno se da cuenta de que esas sugerencias y esas propuestas
son como oír llover, no le hacen caso, pues entonces tiene uno que pasar a otra etapa pues de señalamiento y todo para ver si así entienden y así comprenden. Y en esa etapa creo que está toda la sociedad guatemalteca. Cuando las primeras encuestas que se hicieron al inicio de la pandemia, todo el mundo veía al presidente, tenía más de 80% de respetabilidad, de aceptabilidad, un médico que estaba haciendo lo posible, y esa era la percepción en esta situación mundial. Él hizo lo que pudo con la información que se tenía en ese momento y eso se respetó, pero a partir de ahí se empezó un proceso de degradación. Yo no sé cómo están las encuestas ahorita en este momento, pero yo me permitiría decir de que su credibilidad está ya muy, muy baja. Y cuando se pierde la credibilidad, remontar eso, sobreponerse a eso es muy difícil, sobre todo cuando no se hacen esfuerzos para cambiar ese nivel de credibilidad con la población. Entonces sí vemos un descenso pronunciado no solamente del presidente, sino del gobierno entero, y que tiene las consecuencias, como hemos hablado, Marvin, sobre el desarrollo económico del país, la generación de empleo, todo. Entonces el aspecto psicológico de un liderazgo nacional positivo, propositivo, de diálogo, que vaya hacia adelante al país para resolver los problemas, es lo que hace falta y no lo hemos visto. Y hemos visto, honestamente, con todo el dolor de mi corazón, hemos dado un paso atrás en muchos aspectos. Entonces, ¿cómo hacemos para sacudir la conciencia de los dirigentes políticos que están en el gobierno, el presidente, todos esos agentes responsables, de los diputados al Congreso de la República? Eso sí, me dicen cómo hacer, porque mientras eso no se haga, aquí vamos a seguir en esa descomposición y estamos ya en esa espiral de autodestrucción. Y yo lo he visto, mi trabajo en Naciones Unidas esencialmente era administrar estados en crisis y estados fallidos, ese era mi trabajo. Tuve 26 misiones a mi cargo en 26 países del mundo. Y veo que ese mismo proceso de degradación que sufrieron esos países es el mismo proceso de degradación que está sufriendo Guatemala. Pero no todo está perdido, ¿sí? No, claro que no, si no ya también hubiera yo levado anclas. No todo está perdido, además Guatemala vale la pena y los guatemaltecos valen la pena. Hay que hacer un esfuerzo, hay que realmente, no podemos quedarnos de brazos cruzados, tenemos que hacer algo. Lo que sí veo es que las próximas elecciones tal vez quedan muy lejos para poder resolver los problemas que se necesitan ahorita. Entonces, la invitación, la motivación que se le hace al presidente de la República, y mire, reaccione, señor, aquí cambie de actitud, cambie de gente, ábrase, adopte otra posición realmente frente a la realidad nacional. Entonces, y por supuesto, si lo hace, ahí estaremos dispuestos a ayudar, a respaldar, siempre en beneficio de Guatemala. Pero no estamos dispuestos a caer en temas de corrupción o en temas de dinero o ventas de plazas o a cambio de absolutamente nada. Si fuera llamado a apoyar al presidente, asesorar al presidente, ¿usted lo haría? Pues depende, ¿verdad? Porque como dije anteriormente, él convocó a un grupo de ciudadanos eminentes en Guatemala, conformó un grupo de asesores, de diálogo nacional y todo. Una vez, como dije, los juramentaron y nunca más los volvieron a juramentar, a utilizar o a convocar o a escuchar. O sea, los utilizaron, pero nunca más se les escuchó. Entonces, cualquier persona que quiera contribuir, que quiera asesorar, que quiera apoyar, que quiera respaldar, también necesita tener las garantías de que por lo menos se va a respetar la opinión que uno emite. ¿Qué opina de la política exterior que está manejando el gobierno? La política exterior por lo menos está en manos de una persona correcta, como es el canciller Pedro Brolo. Yo creo que es de los pocos ministros que se salva de este gobierno. Es una persona que no tuvo mayor experiencia en temas de diplomacia, pero que tiene la humildad de reconocer de que no tiene esa capacidad y esa experiencia, y se ha rodeado realmente de personas de gran experiencia, con viceministros alrededor de él, o sea que yo diría que eso va caminando bastante bien. Uno de los temas que nosotros teníamos en mi programa de gobierno es de ir convirtiendo el servicio exterior también en agentes comerciales, porque la diplomacia tradicional ya quedó atrás, entonces todo diplomático, todo representante consular también tiene que estar involucrado en el tema de atracción de inversiones, promoción del turismo, o sea, el desarrollo, vinculado al desarrollo económico del país. Y ellos ya iniciaron en el Ministerio de Relaciones Exteriores un programa de incorporación de expertos en temas económicos y comerciales mundiales dentro del servicio exterior guatemalteco para ir ya transformando
la forma de trabajar. O sea que en ese sentido creo que lo han manejado con con un buen nivel de responsabilidad. ¿Qué escenario ve para el continente, pero particularmente para Centroamérica y básicamente Guatemala, si gana Joe Biden, demócrata en Estados Unidos, o continúa en el poder Donald Trump? ¿Cuáles son los escenarios? Directamente para Guatemala y para el Triángulo Norte de Centroamérica, yo no vería mayor diferencia entre un partido y el otro, porque la preocupación en Washington es compartida, tanto demócratas y republicanos, por la situación que estamos viviendo en el país. Ya el presidente Trump anunció los países del mundo que más influenciados están por el narcotráfico, y Guatemala aparece en la lista. Y los Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, tienen una política bipartidista en relación a Guatemala y el Triángulo Norte. Y lo que no van a permitir, y lo han dicho, y lo han anunciado, y lo han repetido los dos partidos políticos, no van a permitir otro Haití en el área de influencia de los Estados Unidos. No lo van a permitir. Y si nosotros no asumimos nuestras responsabilidades nosotros mismos, aquí nos van a venir a poner en orden, lo cual no queremos esa intromisión. Pero si no lo hacemos nosotros, un país donde ahora tenemos más narcodiputados y más narcoalcaldes que nunca en la historia del país, donde el dinero del narcotráfico está metido en todo, donde siguen llegando los jets y los aviones aterrizando en el país cargados de cocaína. Todo está infiltrado por el narcotráfico. Entonces es uno de los aspectos muy preocupantes también. Y en un país donde la gente ya no tiene confianza en su propio futuro, en el propio país, y donde todo el mundo está pensando en emigrar, no se van a Tailandia ni a Rusia, se van a Estados Unidos. Ese es un elemento de preocupación de los dos partidos en Estados Unidos. O sea que toda la política americana, específicamente para el Triángulo Norte, El Salvador, Honduras y sobre todo Guatemala, por el peso específico que representa nuestro país en el Triángulo Norte, no veo mayor cambio, que gane un señor o gane el otro. Consecuencias internacionales de otro tipo podrán haber, pero para nosotros directamente esa preocupación es compartida de los dos partidos. Para ir finalizando, licenciado, ¿está haciendo alianzas con políticos de otros partidos para su nuevo proyecto político? Estamos, como explicaba anteriormente, creando nuestro grupo promotor para tener nuestra propia plataforma política, pero eso no impide que se vengan a sumar o podamos hacer acuerdos con otros partidos políticos o con otros políticos a nivel nacional. Estamos viviendo un momento, un punto de inflexión en Guatemala que necesita de la contribución y el aporte de las gentes más honestas, más capacitadas, que puedan también participar en un proyecto común, o sea, el diálogo. Pero sí está dentro del plan hacer esa unión de criterios, de ideologías, de filosofías. Es necesario. En Guatemala hace falta una nueva alianza de gente correcta, gente decente, gente que tenga los mismos objetivos para sacar este país adelante. Un presidente solito, un gobierno solo, un partido político solo, no es capaz nadie de cambiar el rumbo de este país. Necesitamos la contribución y el aporte más masivo posible de toda la población, y ese es el proyecto que queremos encabezar. ¿Cuál es la filosofía en este momento de Edmund Mulet? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuáles son los principios que se quieren implementar para esa nueva plataforma? Es pensar en los guatemaltecos, en las guatemaltecas, pensar en los jóvenes que todos los años están graduando 250,000 jóvenes de educación media y solamente 23,000 obtienen trabajo y empleo. Todos los demás o se van al exilio, se van a emigrar, se meten a las maras o están en la economía informal. Los ninis ni trabajan ni estudian. En ellos tenemos que pensar, en los niños y en los jóvenes de Guatemala, en mejorar la educación, la calidad de la educación en Guatemala, invertir en educación. Guatemala es el país de América Latina, de toda la región, que menos invierte en educación, que menos invierte en salud. Son aspectos fundamentales. Combatir la corrupción, hacer un gobierno eficiente, pensando siempre, sobre todo, en los jóvenes, en las personas y en el desarrollo económico del país. Y hemos visto modelos a nivel mundial. ¿Cuáles son los verdaderos modelos que pueden impulsar el desarrollo económico? No podemos pensar nunca jamás en un modelo como el de Venezuela, por ejemplo, que ha hundido y destruido ese país. Pero hay otros modelos exitosos basados en la libertad, en el respeto a la familia, a la persona humana. Eso es lo que tenemos que... ¿Cuál es su mensaje para el gobierno y su mensaje para el pueblo? Bueno, para el gobierno, pues ojalá escucharan que
Ojalá hicieran encuestas que se pongan a escuchar a la población, que entiendan y comprendan y que representen lo que la población en este momento aspira, lo que quiere, lo que siente. Mientras no se escucha a la población, ellos van a seguir en una dirección y todos los demás vamos a seguir en otra. Eso no lo hemos visto, es una apelación, un llamado que le hacemos al Estado, al gobierno, a los responsables políticos de este país para que entiendan y comprendan cuál es el sentimiento de la gente. Y a los guatemaltecos decirles de que todavía estamos a tiempo, de que aquí hay mucho que hacer por Guatemala, tenemos que hacerlo, no podemos perder nuestro país. O sea, Guatemala tiene un potencial enorme, el país del mundo, se los digo, el país del mundo que tiene el mayor potencial para salir adelante. Nuestra posición geográfica, de la cual tanto hemos hablado, nuestros océanos, nuestra cercanía con el mercado de consumo más grande del mundo, nuestra gente, nuestra diversidad, nuestro clima, todo, nuestros recursos naturales, todo nos favorece. Y la corrupción y el mal liderazgo del país nos ha llevado a donde estamos. Entonces, ahí están las posibilidades para poder salir adelante y nos tenemos que unir y no caer sobre todo en las trampas de la división, de la radicalización y de la polarización que tanto daño le ha hecho a Guatemala. Licenciado Nuno Mulet, le agradezco que se haya tomado el tiempo para aceptar la invitación de venir a conversar con el pueblo de Guatemala. Muchas gracias, Marvin, a usted. A usted, gracias por sintonizarnos, gracias por su preferencia. Somos Nuevo Mundo Televisión y Radio Nuevo Mundo. Soy Marvin Roblero. Hasta la próxima.